El trabajo de investigación es titulado El impacto del tipo de cambio real y su volatilidad en el desempeño de las exportaciones de América Latina. Han sido escogidos 5 países con mayor poder adquisitivo de América Latina, según la base de datos del Fondo Monetario Internacional. Asimismo, estos países se caracterizan por ser exportadores de materia prima. Según la base de datos del Banco Mundial, estos representarían las exportaciones promedio de estos países representarían el 24% del PBI. Asimismo, estos están expuestos a cambios en las variables exógenas. Estos cambios también pueden deberse cambios en la inflación, cambios en la tasa de interés, oferta monetaria, balanza de pagos, generan incertidumbre en las exportaciones, en la ganancia de las exportaciones, lo cual es muy complejo, y la literatura no es concluyente en cuanto a ese efecto. Asimismo, hay escasa literatura para América. Ahora, la pregunta de investigación es ¿cuál es el impacto del tipo de cambio real, nivel y volatilidad en el desempeño de las exportaciones del grupo de 5 países de América Latina para el periodo de 1989 al 2018? La hipótesis es que existe un impacto positivo del nivel del tipo de cambio real en las exportaciones y un impacto negativo de la volatilidad del tipo de cambio real en las exportaciones. El objetivo general es determinar el impacto del tipo de cambio real en las exportaciones de este grupo de países seleccionados. Asimismo, el objetivo específico, en primer lugar, es estimar la volatilidad del tipo de cambio real para cada país seleccionado. Asimismo, identificar si el tipo de cambio real, nivel y volatilidad afectan a las exportaciones totales de los países seleccionados de América Latina. El marco teórico, bien, se presenta en la revisión de la literatura, donde en la relación negativa están los autores, Arice y otros, que concluyen que las políticas económicas que apuntan a estabilizar el tipo de cambio real son probables aumentar las exportaciones. Por otro lado, en el caso peruano, Adamo y Silva consideran de que los exportadores en su mayoría no tienen acceso a coberturas para protegerse de las fluctuaciones del tipo de cambio real. En la relación positiva se ve para casos de economías exportadoras de servicios, como es Croacia y Chipre, y consideran de que no debería de aplicarse política económica, no a todos, al menos no en estos, porque la volatilidad incentiva las exportaciones. En el caso de Miranda y Mordecai, consideran de que la relación no es significativa entre estas variables. Por otro lado, el modelo teórico es el de bienes transables y no transables, donde relaciona el tipo de cambio real y las exportaciones. Un aumento de los precios no transables se representa como una apreciación, genera una apreciación de la moneda nacional, es decir, el tipo de cambio baja. Esto hace que disminuyan las exportaciones porque su ganancia disminuye. Ahora, la metodología y análisis de resultados. Bueno, se presenta la base de datos, las variables son las exportaciones, el PBI mundial, los términos de intercambio, el tipo de cambio real, la volatilidad del tipo de cambio real. Asimismo, todas estas variables están en brechas, el periodo es de 1989 hasta el 2018, son series anuales. La base de datos es un panel de datos. La fuente de datos está en el Banco Mundial, la base de datos del Banco Mundial y de Darvas-Lot para la volatilidad, donde considera que la interpretación de esta es lo contrario, es decir, un aumento del tipo de cambio real genera una apreciación de la moneda nacional. Esto se debe solo a la estructura de la serie. Esto tenemos que tenerlo en cuenta para las interpretaciones. Ahora se estiman las volatilidades mediante los modelos ARCH, GARCH. Ahí se tiene, los modelos elegidos son el GARCH 1.1 para las economías, excepto para México, que es ARCH 2, pero recuerda, estamos en frecuencia mensual. Por eso, según Vita y Abbott, la volatilidad anual puede ser representada por la sumatoria de la mensual. Ahora, esta es la presentación de las volatilidades. Asimismo, la estrategia empírica. Bien, antes de estimar el modelo, se tiene que hacer un análisis de estacionariedad aplicando el test de raíz unitaria de Levin-Lichuk. Todas las series son estacionarias. Por eso se aplica la metodología PBAR. Ahora, dentro de la estructura del modelo PBAR,
Las variables endógenas son la volatilidad del tipo de cambio real, la volatilidad de la brecha, todo están en brechas, la volatilidad de la brecha del tipo de cambio real, la brecha del tipo de cambio real, la brecha de las exportaciones son variables endógenas que están ordenadas desde la más endógena hasta la menos endógena. Las variables exógenas son las que restan, que es el PBI mundial y los términos de intercambio. Bien, se hace la selección de rezagos y mediante el criterio MVIC, se elige el primer rezago. Entonces vamos a trabajar con un rezago. La estimación del modelo está aquí presente en el cuadro. Las probabilidades que están encerradas son las probabilidades. A ver. Las variables significativas son estas de aquí, que están con círculos. Asimismo, la interpretación de esta es de que el coeficiente resulta negativo y significativo en el caso de la volatilidad de la brecha del tipo de cambio real. Esto está acorde con la teoría. Vamos a ver respecto al tipo de cambio real. Hay que recordar la diferente interpretación que vamos a tener aquí. Un aumento del tipo de cambio real genera una apreciación de la moneda nacional, un aumento de las exportaciones, es decir, una relación directa. Se cumple el coeficiente de la volatilidad. El coeficiente de la brecha del tipo de cambio real tiene sentido económico. ¿Ya? El P-bar es estable respecto a la función de impulso de respuestas ortogonales. Hay que recordar que el método de identificación es el de Cholesky. Asimismo, que estas funciones de impulso de respuesta dependen del ordenamiento de las variables. La interpretación sería que un choque, según el gráfico, un choque de la volatilidad de la brecha del tipo de cambio real genera una respuesta inicial de un aumento de 0,33 miles de millones en la brecha de las exportaciones y una caída de 0,175 miles de millones respectivamente. Respecto a la brecha del tipo de cambio real, un choque en esta genera una caída en las exportaciones y un aumento en las exportaciones para el segundo periodo. Asimismo, se hace la descomposición de la varianza para ver la variabilidad y qué contribuciones en el corto y largo plazo. Por ejemplo, la variabilidad según el cuadro, según la estimación, la variabilidad de la brecha de las exportaciones principalmente depende de los choques a sí mismas. Ahora, en horizontes cortos, quien mayor contribución tiene es la volatilidad de la brecha del tipo de cambio real. En horizontes largos, quien mayor contribución tiene es la brecha del tipo de cambio real. Las conclusiones de este trabajo son de que el modelo nos ayuda a responder la pregunta. Ahora, existe un impacto negativo de la volatilidad de la brecha. Esto es en el desempeño de las exportaciones, en el desempeño de la brecha de las exportaciones. Se acepta la hipótesis planteada. Esto puede verse, según Adam y Silva, de que la volatilidad genera una disminución en la determinación de los flujos esperados en moneda extranjera y cae la oferta de exportación. Ahora, un impacto positivo del tipo de cambio real en las exportaciones totales, es decir, se acepta la hipótesis nula, la hipótesis planteada en el modelo. Esto, según Miranda, Mordic y Muleno, es debido al perfil del exportador promedio, categorizados estos como adversos al riesgo. Dentro de las variables exógenas, la principal variable explicativa del modelo significativa es la demanda mundial. Asimismo, queda como agenda pendiente realizar un análisis desagregado e identificar si existen diferencias en la magnitud entre los 5 países seleccionados de América Latina. Muchas gracias.